Shalom, Dios le continúe bendiciendo. Es de la clase número 3 de escatología bíblica. Daniel 9, 16 al 19 de la parte de lo que estamos desarrollando en la parte 4. En esta clase número 3 vamos a ver esta parte 4, son 8. Vamos a ver 2 clases más para concluir con estas 70 semanas. Vamos a ver cómo lo hacemos en estas 2 clases para hablar de las 70 semanas, que los temas controversiales vienen más adelante. Daniel 9, 16 al 19, Daniel le pide a Dios que perdone y restaure a Jerusalén. Y dice Daniel 9, 16 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Como estábamos hablando en la clase anterior, para salir de la consecuencia hay que clamar a Dios, humillarse delante de Dios, pedirle perdón a Dios, a diferencia de cuando es prueba. Porque hay personas que están pasando por consecuencia y creen que es prueba y dicen: estoy pasando por una prueba. Entonces hay que ver, porque si es una consecuencia y crees que es una prueba, te va a durar eternamente, porque no va a hacer lo que tiene que hacer. Como es prueba, que tú crees que es prueba, entonces te va a quedar esperando en Dios, esperando que Dios te saque de esa prueba. Pero como es consecuencia, y para salir de la consecuencia hay que humillarse como está haciendo Daniel, pedir perdón y arrepentirse. Dice: tu santo monte, porque a causa de nosotros, de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Daniel está humillado delante de Dios, está en silicio, está en ceniza, está en ayuno. Eso significa humillación, eso significa sacrificio, eso significa entrega. Está rogando Daniel, no es una oración cualquiera, no es una repetición, no es una vana repetición. Daniel está identificando lo que han hecho mal. Daniel está identificándose como lo que es un siervo, y Daniel está pidiendo, dice: y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Daniel está apelando al amor de Dios. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia. No es por nosotros, es por tu justicia, sino en tu mucha misericordia. Por tu misericordia, apelando a la misericordia de Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Daniel está ahí hablando con su Dios, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Si mi pueblo se humillare, como dice Segundo de Crónicas, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Aquí está hablando y está Daniel pidiendo y rogándole a Dios. Entonces aquí viene Gabriel. El ángel Gabriel trae la respuesta a la oración de Daniel. Y aquí vemos el versículo 20 y 21. Estamos en Daniel 9. Estamos viendo las 70 semanas en Daniel 9. Pero estamos viendo el preámbulo, lo que está previo, que Daniel hizo. Pero Daniel lo que está es
rogando a Dios, no por las 70 semanas. Daniel no sabía de 70 semanas. Daniel está hablando y está rogándole y está pidiendo a Dios sobre estos 70 años que Israel iba a durar siendo oprimido por su maldad y por su pecado. Pero Daniel entonces está apelando a la misericordia de Dios para que Dios no se tarde y se adelante y Dios se glorifique de manera especial y saque al pueblo de Israel de este oprobio. La oración de Daniel es interrumpida por una visita angelical. Daniel 9:20 al 21. Aquí viene entonces la respuesta a Daniel. Daniel está pidiendo por la respuesta a esto que estaba leyendo en Jeremías acerca de los 70 años, pero ahora no se le habla solamente de los 70 años a Daniel, ahora se le habla de 70 semanas, 77. Es decir, que a Daniel se le da más de lo que él está pidiendo, y así es Dios. Y dice Daniel 9:20 al 21, aún estaba hablando y orando. Daniel estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración. Aún Daniel estaba ahí clamando a Dios, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. Aquí es una de las partes donde nos habla que los ángeles pueden volar. Aquí dice volando con presteza, con rapidez. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, estos son momentos cruciales, como habla aquí en Éxodo 12:6, que nos habla de Moisés que ofreció un cordero de la Pascua, y cuando Jesús en Mateo 27:45 fue crucificado. Aquí vemos en este momento crucial, en este momento en que Daniel está clamando, en esta hora de la tarde, del sacrificio de la tarde, Daniel está clamando y viene entonces el ángel Gabriel. Y dice Daniel 9:22 al 23. ¿Qué dice el 22 al 23? Aquí habla de Gabriel, anuncia que él ha venido para traer una respuesta a la oración de Daniel. Es decir, que Dios escucha, y desde que clamamos, Dios, si quiere en su soberanía, envía la respuesta, porque Dios contesta en su tiempo. Dios puede contestar el mismo día que clamamos. Dios puede esperar para que estén las condiciones para recibir esa respuesta. Dios es soberano. Y dice el versículo 22 y 23, y me hizo entender. Es decir, que Daniel no entendía, pero el ángel Gabriel lo hizo entender, le dio entendimiento y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Todo el que tiene entendimiento no tiene sabiduría, pero todo el que tiene sabiduría tiene entendimiento. Es decir, sabiduría es aplicar los conocimientos a la vida práctica. Eso es sabiduría, saber aplicar los conocimientos. Entendimiento es saber interpretar lo que dice. Y mucha gente tiene entendimiento, tienen conocimiento de la Biblia, tienen conocimiento de cualquier área, pero no tienen la sabiduría para aplicar ese conocimiento a la vida práctica, para vivir conforme a lo entendido.
Entonces el ángel Gabriel le vino a dar sabiduría y entendimiento a Daniel, porque Daniel estaba rogando porque quería entender lo que estaba leyendo. Daniel no entendía lo que leía. Tú y yo ahora tenemos maestros que nos explican, pero Daniel no tenía ahí en ese momento, y él lo que hizo fue clamar a Dios. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, al principio le fue dada la orden de que le llevaran la respuesta, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Daniel es muy amado, así como Juan, el discípulo amado. También aquí nos habla de Daniel como el amado. Y donde Dios le da estos mensajes proféticos, dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Le dio entendimiento para que Daniel entendiera la orden y la visión. Vamos a seguir. El versículo 24, ¿qué dice? Vamos a ver en el versículo 24 que nos habla de la profecía de las 70 semanas. Ahora viene. Daniel está pidiendo para entender los 70 años que Israel iba a durar en el cautiverio, pero que a los 70 años Dios lo iba a restaurar. Daniel quiere ver la restauración. Daniel quiere que Dios obre en misericordia y aún se adelante ese tiempo para que Israel fuese restaurado. Pero aquí desde el versículo 24 en la parte A nos comienza a hablar de las 70 semanas. Y dice: 70 semanas son determinadas para los judíos y Jerusalén. ¿Y qué dice? En el versículo 24 de Daniel 9 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel está esperando los 70 años, no 70 semanas. Daniel estaba esperando noticia acerca de las 70 semanas, no de los 70 años, no de las 70 semanas. Pero entonces Dios le da a Daniel más de lo que está pidiendo, porque vio que en Daniel había humillación, había entrega, como lo hizo Juan, el siervo amado, se entregó por la causa de Cristo, y aún estando desterrado, como Daniel que estaba también, así estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu. Juan recibió la revelación del Apocalipsis, del libro de Apocalipsis de los últimos tiempos. Así también Daniel, como el amado, como amado de Dios. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hay 70 semanas. Israel tiene 70 semanas. 70 semanas en el original dice 7 en vez de semana, porque se refiere a los 7 días. Es decir, que en el original habla de 77. 77 hablando de años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le está diciendo a Daniel que hay 70 semanas, que hay algo más allá de los 70 años, que hay más, que hay 77. 70 por 7 es 490 años. Daniel está pidiendo a Dios por esas 70 semanas, y Dios le habla de los 70 años y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, en la parte B del versículo 24 de Daniel 9 dice: para terminar la prevaricación. Es decir, que en esas 70 semanas se concluirá lo siguiente. Vamos a ver por parte. Número 1, la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado.
no se ha cumplido. No se le ha puesto fin al pecado todavía. Que hay muchos que interpretan como que ya las 70 semanas se cumplieron. Pero en las 70 semanas cumplidas se va a terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y número 6, ungir o 7 al santo de los santos. Es decir, que en estas 70 semanas, 490 años, se terminará la prevaricación. Esto dice que la misma prevaricación tendrá fin. Tomado literalmente, esto significa el establecer totalmente un nuevo orden mundial. Se habla mucho del orden mundial, pero sabemos que Cristo como Rey, como dice la alabanza, y se acaba la maldad, la prevaricación en el milenio, en el reinado de Jesucristo. Y cuando estemos siempre con el Señor, ahí va a estar reinando Jesucristo por la eternidad en un reino sin prevaricación. Mundialmente, con el final de la rebelión del hombre en contra de Dios. Se acabará. Y dice, poner fin al pecado. Todavía esto no se ha concluido, no ha terminado. Todavía hay pecado. Expiar la iniquidad. Vemos en la cruz del Calvario cómo Cristo expió, pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para traer la justicia perdurable todavía, aunque hay algunos que otros gobiernos que han sido justos conforme a Dios, pero no ha habido un gobierno que haya sido justo en todas partes. Son pocos los gobiernos justos, y hay que tener cuenta de cuáles están en contra de los principios bíblicos para nosotros saber a quién vamos a elegir y sellar la visión y la profecía. Esto habla tanto del fin como del cumplimiento de la profecía. Sellar la visión y la profecía es que se ha cumplido todo. Todavía no se ha cumplido, por lo tanto las 70 semanas no ha cumplido a cabalidad. El santo de los santos, hay muchas explicaciones para este término. Uno dicen que es un pueblo, pero aquí santo está con S mayúscula, que nos habla de un nombre propio. Puede ser de una ciudad santa, de un pueblo santo, o del santo de Israel, que es Jesucristo. ¿Qué más vemos? En el versículo 25, el curso y la división de las 70 semanas. Son 70 semanas para que se cumplan estas cosas que dice el versículo 24. Entonces aquí viene la división de las 70 semanas. Y es muy interesante. Y vamos a ver 7 semanas, que son 49 años. Luego vamos a ver 62 semanas, que serían 69 semanas, entonces 483 años. Y vamos a ver cómo se cumplió a cabalidad, entendiendo que para el pueblo de Israel los años no son de 365 días, sino de 360 días, que el mismo Apocalipsis nos habla de esto, de 42 semanas, de 1260 días, de 3 años y medio, cuando nos habla de tiempos, 1 año, tiempos 2 años son 3, y la mitad de un tiempo son 3 años y medio, y nos habla de 42 semanas, y no está hablando de lo mismo en 1260 días, es decir, que al multiplicar 3 años por de 360 días más 180 días que del medio año, tenemos 1260. La Biblia se cumple a cabalidad, la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Y vemos que dice en el versículo 25 de Daniel 9: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿cuál orden? Vamos a ver más adelante. Se dieron 3 órdenes,
pero vamos a ver que la última orden concuerda. Dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Es decir, dos cosas: restaurar y edificar a Jerusalén. No solamente el templo, se dice a Jerusalén, porque hubo muchas órdenes para restaurar el templo, pero aquí está hablando de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Jesucristo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, desde ese periodo, primero 7 semanas para que se restaure y se reedifique a Jerusalén en 49 años, pero luego van a haber también 62 semanas, que juntas son 69 semanas, es decir, 483 años, que lo vamos a calcular más adelante. Y dice: y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, que aquí vemos la división de las 70 semanas, pero vamos a ver luego que dice que luego vendrá una última semana. Estamos hablando de unos últimos 7 años. ¿Qué más nos dice el versículo 26? ¿Qué dice el versículo 26? Lo que sucede después de las primeras 69 semanas. Es decir, que está dividiendo 7 semanas, 62 semanas, y después vamos a ver que no habla y de una semana. Es decir, ahí están las 70 semanas, que está dividida en 3. Pero aquí se han cumplido 69 semanas. 7 semanas, 62 semanas, se cumplieron con Cristo Jesús. Vimos el cumplimiento del Mesías que vino. Vimos que dice hasta el Mesías príncipe, que fue Jesucristo. Por eso aún muchos judíos, al ver este cumplimiento tan exacto en Jesucristo, han creído y aceptado a Cristo como el Mesías. Muchos judíos, al ver esto y al compararlo con Jesucristo, se han dado cuenta que Jesucristo sí es el Mesías y lo han aceptado, aunque muchos no lo han aceptado y no lo aceptarán, porque va a ocurrir en la semana 70. Y dice el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después que se cumplan esas 69 semanas, 7 semanas para restaurar a Israel, luego 62 semanas, y luego de esas 62 semanas se le quita la vida al Mesías. Se cumplió eso a cabalidad, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más dice? Mas no por sí, no de él, se le va a quitar la vida, lo van a matar, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Un príncipe de un pueblo que ha de venir, del pueblo romano, un príncipe, un gobernador que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario. Que eso ocurrió en el año 70, cuando se destruyó el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto se cumplió a cabalidad en el año 70 después de Jesucristo. Se cumple entonces la destrucción, como habla aquí, al concluir los 483 años. Vemos cómo destruyen, la destrucción de Jerusalén por los romanos, ese príncipe que habla. Entonces, vamos a dejar para la clase siguiente los eventos de la semana 70. Ya vimos ahí 62 semanas. Y ahorita vamos a detallar más. Estamos hablando general de la clase número 3 de escatología. Y le esperamos en la clase número 4 para este primer día. Tendremos estas 4 clases que la hemos dividido para ir analizando. Nos vamos a centrar en Daniel capítulo 9, 27 para hablar de la semana número 70. Dios les bendiga grandemente y le esperamos en la próxima clase.